Bueno, por último entonces, gracias doctor Lovelli, esta querella va a realizar el pedido de penas para los imputados, partiendo primero de la base de la gravedad de estos hechos, que entendemos que es inconmensurable, que el daño persiste, y esto queremos que el tribunal lo tenga presente, que es un daño que se sigue generando y se sigue repitiendo, tanto para las familias biológicas, como para Miriam, como para toda la sociedad argentina. Los crímenes contra la humanidad que se cometieron y que cometieron estos imputados son de una gravedad tal que tienen como víctimas a toda la humanidad. Por esto queremos solicitar que cuando, a los fines de graduar la pena, se tenga presente que la apropiación de Miriam es un delito complejo, pluriofensivo, y que uno de los delitos afectados ha sido el derecho a la identidad, pero que no puede entenderse como un derecho individual o personalísimo, sino como un derecho colectivo, como un derecho que sea afectado a la sociedad en su conjunto, porque estamos hablando de una destrucción identitaria colectiva. La particularidad del genocidio radica justamente en que se propone la destrucción de un grupo, no solo de los individuos que lo conforman, y su objetivo radica en la destrucción de la identidad de ese grupo. Es así que los genocidas lo que se propusieron es destruir identidades plurales e imponer una nueva identidad, la identidad nacional del opresor. Por eso entendemos que la extensión del daño se multiplica y la extensión del daño debe ser tomada en esa medida para los imputados de este proceso. Tenemos la certeza de que Armando Osvaldo Fernández, Iris Yolanda Luffy y Santiago Belardo Garay son responsables por los crímenes que se cometieron en estos autos y que deben ser condenados, tal como dijo el doctor Lovelli, como coautores de los delitos de retención y ocultamiento de una menor de 10 años, artículo 146 según ley 24410 del Código Penal, alteración del estado civil de una menor de 10 años, artículo 139 inciso 2 del Código Penal según ley 11.179, falsedad ideológica de documentos públicos destinados a acreditar la identidad, artículo 293, primer y segundo párrafo, según ley 20.642, en función del artículo 292, último párrafo, ambos del Código Penal en dos hechos, en concurso real entre sí. Todos estos delitos constituyen crímenes contra la humanidad y entendemos que deben ser considerados en el contexto del genocidio que ha sido perpetrado en nuestro país. Para ingresar en la mensuración de la pena que corresponde a cada uno de los imputados, vamos a hacer un análisis de los artículos 40 y 41 del Código Penal, y determinar cómo ha sido la naturaleza de esta acción, los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño y peligro causados por los imputados. Corresponde recordar una vez más que se trata de crímenes contra la humanidad, que es inconcebible la realización de otras conductas que requieren un reproche mayor, tal como lo dijo la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellana versus Chile, que en el caso de Fernández y Garay los medios empleados para ejecutar los ilícitos se valieron del aparato represivo del Estado, que tenían pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, y que se valieron de la institución estatal a la que pertenecían, a fin de procurar su impunidad. Respecto de Luffy, entendemos que actuó con la aquiescencia del Estado, del cual su marido formó parte. También nos parece importante, a los fines de graduar la pena, analizar el significado social de la práctica de sustracción de identidad como acción sistemática ejercida por el aparato represivo cívico-militar, porque acá hay una diferencia fundamental entre este tipo de delitos y los delitos comunes. La apropiación de niños y niñas implica en primer término el secuestro y la desaparición de los padres, de la madre y del padre biológico. Un hecho que tiene como consecuencia que la persona apropiada no tenga la posibilidad de encontrarse con ellos. En segundo término, subyace a la apropiación la familia que busca y que reclama, no solo a los hijos e hijas de desaparecidos, sino también a los nietos y a las nietas. Y en tercer término, porque la apropiación se produce violando el derecho a la identidad colectiva, sosteniendo esta situación a lo largo del tiempo, y se constituye como un trauma histórico
que afecta no solamente a los familiares, sino a sus descendientes, perpetuando el daño a las siguientes generaciones con las consecuencias psicológicas que ello implica. El daño que sufren las personas apropiadas se encuentra además agravada por la traición del otro, es decir, por aquellos que fueron considerados padre o madre de esa persona. En la mayoría de los casos también hay un costo suplementario que es poder rearmar los vínculos familiares, poder retomar esos vínculos con la familia biológica, y se constituyen hechos traumáticos que dejan huellas irremediables en la subjetividad. Esto fue así determinado en el caso Hellman, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además realizó una descripción de los derechos que se consideran violados cuando estamos ante una apropiación. La Corte dijo que se trata de un hecho complejo, que implica una sucesión de acciones ilegales y violaciones de derechos, porque se viola el derecho a la identidad, el derecho a la vida de los padres, del padre y la madre biológica, el derecho a la nacionalidad, el derecho al nombre, el derecho a las relaciones de familia, el derecho a la libertad, el derecho a la protección de la familia y el derecho a vivir en esa familia. Pero además, la recuperación de la identidad conlleva un arduo proceso de reidentificación. Y esto implica un grave trauma para poder romper o cuestionar al núcleo familiar que se presuponía biológico y reconstruir un nuevo entramado parental. Resulta muy claro el perjuicio que ha sufrido el abuelo de Miriam, las tías de Miriam, el propio hijo de Miriam, al no poder formar parte de su núcleo familiar biológico. En el caso Hellman se dijo que la privación del acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, y esto quisiéramos que el tribunal lo tenga presente al momento de graduar las penas. Adriana lo graficó muy claramente en el juicio. Dijo: compartí cómo se fue apagando la vida de mi padre, de la tristeza de no encontrarla. Por eso es impensable razonar el sufrimiento de abuelos, tíos, tías, primos, que no solo deben convivir con la ausencia de sus familiares desaparecidos, secuestrados, sino también con la incertidumbre de no saber qué había pasado con su nieta, con su sobrina o con su prima. Por otra parte, en relación al inciso 2 del artículo 41, el ámbito de autodeterminación de los imputados, entendemos que ellos contaban con suficiente instrucción y capacidad para comprender la ilicitud de sus actos. Y además buscaron de manera deliberada evitar que Miriam quedara vinculada a su familia, que jamás tuvieron un mínimo acto tendiente a poner fin al daño causado. Queremos señalar también, como parte de la mensuración de la pena, que estos delitos han sido perpetrados por los imputados durante más de 4 décadas, de manera ininterrumpida, que han afectado el derecho a la verdad de las familias biológicas por este mismo tiempo, y que tampoco se acercaron a abuelas de Plaza de Mayo para demostrar su buena fe o poner a disposición de la institución lo que sabían respecto de Miriam. Para definir concretamente el pedido de penas de cada uno de los imputados, vamos a señalar la conducta de cada uno de ellos. En primer lugar, Armando Osvaldo Fernández. Entendemos como agravante para este imputado que participó activamente de la denominada lucha antisubversiva, que provocó la mayor extensión del daño a las víctimas, tanto a Miriam como a las familias biológicas, que formó parte del aparato represivo mediante el que se promovió de manera ilegal la persecución y el secuestro de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, que se resguardó en la clandestinidad con el fin de garantizar su impunidad, que intervino activamente en el análisis de información recolectada por los servicios de inteligencia y que jugó un papel determinante en la concreción de los operativos antisubversivos. Un imputado que tuvo un rol de enlace entre la policía de Mendoza y las demás fuerzas y los servicios de inteligencia, y que por la posición que ocupó estamos seguros que supo desde un primer momento dónde estaba María del Carmen y que ella parió una niña en cautiverio. Un imputado que tenía todos los medios a su alcance para apropiarse de Miriam, y que lo hizo en la más absoluta clandestinidad, desarrollando un accionar genocida. Un imputado condenado 2 veces a prisión perpetua y a la pena de 20 años de prisión por su autoría en crímenes contra la humanidad. Formado en inteligencia, con instrucción policial
y cuyos motivos para delinquir fueron claramente los de participar en el genocidio perpetrado en nuestro país entre los años 74 y 1983, lo que demuestra un alto grado de involucramiento en la comisión de crímenes contra la humanidad. Por esto entendemos que la pena a la que debe ser condenado este imputado es a la pena máxima prevista por el Código Penal para los delitos respecto de los cuales fue acusado, que es la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, y pedimos que, de ser posible, esta pena sea cumplida en cárcel común. Respecto de Santiago Belardo Garay, entendemos que, como agravantes también, que este imputado participó activamente de la denominada lucha antisubversiva, que formó parte del aparato represivo, que participó en operativos antisubversivos en la más absoluta clandestinidad, desarrollando un accionar genocida. Consideramos que es un imputado formado en la policía de Mendoza, con motivos para delinquir, y que fueron claramente los de participar en el genocidio que se cometió en nuestro país. Y entendemos que, al no haber usurpado el rol de padre de Miriam, merece una pena un poco menor, por eso vamos a solicitar la pena de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. De ser posible, también pedimos que esta pena se cumpla en cárcel común. Respecto de Iris Yolanda Luffy, entendemos como agravante su pacto de silencio genocida, la retención y ocultamiento de la identidad de Miriam, que sostuvo por más de 4 décadas, el dolo directo que demostró y del modo en que se condujo en la realización de este crimen. Una imputada que ya tenía hijos e hijas propias y que no puede escudarse en el supuesto deseo de satisfacer su maternidad. Consideramos que su participación en este delito fue dolosa, que conoció desde un primer momento el origen biológico de Miriam y la calidad de hija de desaparecidos, y que su accionar se motivó en el acuerdo prestado para la realización de la práctica genocida de la apropiación de bebés. Entendemos como atenuante que no ocupó cargos en las Fuerzas Armadas o de Seguridad, y que su participación en esta apropiación se originó en una conducta de su marido, a quien tuvo la oportunidad de contradecir, pero no lo hizo, por cierto grado de sumisión. Por ello entendemos que este tribunal oral debe condenarla a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, y, de ser posible, que esta pena se cumpla también en cárcel común. Adherimos a los pedidos del Ministerio Público Fiscal para que se declare a María del Carmen Moyano como víctima de violencia de género en el contexto del genocidio perpetrado en nuestro país. Asimismo, adherimos a la solicitud del Ministerio Público Fiscal para que se declare a la familia biológica como víctima de delitos de lesa humanidad. Solicitamos que se declare que la apropiación sistemática de niños y niñas constituye una gravísima violación de los derechos humanos, que es un delito complejo y pluriofensivo que afecta a toda la humanidad y que ha sido cometido en el contexto del genocidio perpetrado en nuestro país, conforme al inciso E del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por último, y para terminar, quiero agradecer a la agrupación Hijos y a la Comisión Hermanos por la tarea realizada, a las abuelas de Plaza de Mayo, que honran la vida todos los días con su compromiso en la búsqueda de nietas y de los nietos que nos faltan. Reconocer la excelente labor desarrollada por el Ministerio Público Fiscal en estos autos, en particular reconocer el trabajo del doctor Daniel Rodríguez Infante y adherir en todos sus términos al alegato que realizó. Y formular un pedido a quienes tienen información que rompan ese pacto de silencio genocida, que se dignen a hablar, que digan dónde están las nietas y los nietos que nos faltan, para que los podamos encontrar y para que conozcan su verdad. Por último, deseo profundamente que esos pocos días en los que Miriam estuvo en los brazos de su madre, esos pocos días en los que María del Carmen la pudo mirar a los ojos, resurjan y vuelvan a la memoria de Miriam, para que ella pueda abrazar su historia, su identidad y reencontrarse con su verdad. Nada más, señor presidente, y ojalá que nunca más. Gracias, doctora Weigel. Bien, vamos a interrumpir hoy la audiencia y vamos a continuar el día jueves 11 de noviembre del 2021 a las 9:30 horas. Quedan todas las partes notificadas y, por supuesto, convocadas. Aquí.
Perdón, 11:30 el horario, no 9:30 como se dijo. 11:30. Tengan todos buenos días. Buenos días. Buenos días, hasta luego.